poder compartir. Bien, esta brillante información que te voy a dar rápidamente eh, es un alimento que fue creado por científicos hace más de 25 años, fue patentado, pero tiene un estudio de muchos años atrás, más de 45 años de investigación, inclusive premio Nobel ya lo habían estudiado lo que era el glutatión. ¿Y qué cosa es el glutatión? Simple, es una molécula, una proteína que lo genera la propia célula. Ojo, solamente lo puede generar la propia célula. No puedes tomar glutatión porque si va a ir a tus células, en el tracto digestivo, ahí se va a destruir. Así que lo tiene que producir tu propia célula. No lo puedes tomar. ¿Ok? Entonces necesitas los precursores. ¿Y qué son los precursores? Son esos alimentos que necesitan fusionarse, ser digeridos por la célula, metabolizados y allí crear el glutatión. Y lo que es inmunocal no es glutatión, es cisteína bioactiva enlazada. O sea, es una cisteína extraída normalmente del suero de la leche de vaca, pero reforzada para que pueda resistir ese viaje en el tracto digestivo, ¿ok? Que con temperaturas y enzimas que la van a destruir, poder llegar a la célula y formar el glutatión. Aquí vemos en pantalla algunas imágenes de personas con algunas enfermedades. Pues lo que te quiero decir que en todas las enfermedades que conocidas, los niveles bajos de glutatión es la característica y el alto estrés oxidativo. ¿Qué cosa es estrés oxidativo? El envejecimiento. Pues las personas mayores, ¿ok? Tienen más prevalencia a enfermarse que personas jóvenes, ¿correcto? Y también con la edad nos vamos enfermando. ¿Y eso por qué? Vamos perdiendo energía, ¿por qué? Porque va disminuyendo nuestros niveles de glutatión. Y adicional, nosotros con nuestra alimentación tóxica, con alimentos chatarra, como le decimos normalmente en Perú, personas que están cargando emociones muy fuertes o recibiendo radiación por todos lados, celulares, horno microondas, que no digo que sea malo, pero sí tiene una parte de contaminación, pero de todas maneras nos estamos radiando todo el día. Aparte, una persona que está medicada, está en el hígado metabolizando todas estas toxinas, estos tóxicos que de todas maneras generan un beneficio por un lado, pero también generan pues muchos efectos secundarios que generan toxicidad. Esa parte tóxica pues es generada por el hígado, ¿ok? Y ahí hay un gran consumo de nuestro glutatión. Y también pues el sedentarismo. Si eres una persona sedentaria, ojo, te advierto que estás disminuyendo tu glutatión y con ello pues tu salud. Y los vicios como el alcohol, el tabaquismo, etcétera. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitas cambiar. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, ser más empático con las personas, perdonar, agradecer, abrazar, besar, amar al resto, porque eso genera muchas hormonas positivas para tu salud. Comer, pues, mejor cada día, nutrirte, o sea, disminuir carbohidratos, aumentar proteínas y también los antioxidantes, como los vegetales, tener una vida activa para poder mejorar tu salud y reír. Hasta la risa genera mucha salud. Bueno, como te dije, científicos ya habían estudiado el glutatión hace cientos de años, pero no se podía saber cómo conseguir esa forma, cómo aumentar el glutatión intracelular. Y estos dos científicos que ves en pantalla, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchave, ella es la pionera de la inmunología. Ella es graduada en la Universidad de Cambridge y él es un científico de carrera. Juntos durante 18 años en la Universidad de McGill, en la Facultad de Medicina, desarrollaron este estudio de esta molécula para poder aumentar el glutatión y hicieron pruebas tras pruebas y lograron que con la cisteína extraída del suero de la leche vaca puedes aumentar este nivel de glutatión. Y la cisteína como tal la puedes encontrar en grandes cantidades en la leche materna. Ahí está. Por eso es que los niños que lactan tienen mejor salud que los que no pueden hacerlo. Inclusive crean resistencias y alergias. Pues la cisteína normalmente también está en la leche cruda de vaca, en la carne, en los huevos, pero como te dije, es termolábil, o sea, se desnaturaliza con la temperatura. Y también, bueno, quiero que sepas que 9 gramos de cisteína bioactiva enlazada, llamado inmunocal, pues es lo que necesitas diariamente para mantener tu salud.
¿Ok? Tú puedes investigar, pues mucha información en internet donde tú puedes darte cuenta que tienes un gran alimento en este momento en la mano. Entonces, ¿qué se va a producir? Esa cisteína llega a la célula, se junta con otros dos alimentos que no necesitas tú comprarlos. Ya están en todas nuestras dietas, el ácido glutámico y la glicina, en el café, en las verduras, en el arroz. Entonces tú vas a encontrar estos dos aminoácidos. Cuando se unen los tres, se forma glutatión, más glutatión. ¿Ok? Vamos aquí a desactivar un audio. Ok, gracias, Emilia. Y luego vas a tener, aumentando el nivel de glutatión, vas a tener cuatro funciones principales, básicas, que quiero que sepas. Asócialas con la palabra idea. Uno, tu sistema inmunológico. ¿Qué va a hacer? Está reforzado, va a tener mayor rapidez de generar anticuerpos y va a mejorar tu salud. Va a estar regulado, ¿ok? No alto ni bajo, regulado, óptimo. Va a desintoxicar tus células, todas, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, todo. Todas tus células van a estar desintoxicadas. Y con ello también va a desintoxicar algo que es muy importante en cada célula, se llaman las mitocondrias. Son las pequeñas centrales eléctricas de cada célula. Entonces cada vez va a tener mayor energía. Vas a poder desarrollarte, pues tú te vas a dar cuenta que vas a desarrollar mayor energía y por ende no te vas a cansar y vas a tener una mejor salud. Y todos los días recibimos estrés oxidativo, o sea, radicales libres que nos van oxidando cual metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a enfermar y nos vamos a envejecer más rápido. Ninguno de los presentes quiere eso, ¿verdad? Entonces necesitamos antioxidantes y tenemos muchos, las vitaminas, pero tenemos uno generado por nuestra propia célula, el glutatión, el antioxidante maestro que ayuda a la célula a protegerla desde el interior de la célula, como también a ayudar a las vitaminas a que tengan mejor durabilidad en nuestro cuerpo. Ahora, tengo a Emilia que se nos activa el micrófono. ¿Nos ayudas, Emilia? Gracias. Bien, ahora quiero decirte que en resumen, obteniendo niveles mayores de glutatión, vas a tener mejor bienestar porque tu sistema inmunológico va a estar óptimo, va a ayudar a la rápida producción de anticuerpos y hoy en día que están apareciendo más variantes de este virus mortal, pues necesitamos precisamente tener nuestro sistema inmunológico óptimo y también ayudar a todas las personas de nuestra familia a que puedan tenerlo. Y bueno, también para personas que hacen deporte, o sea, todos, pues va a ayudar al rendimiento físico, a mejorar tu rendimiento físico y a apoyar a tu fuerza muscular porque aumenta nuestra musculatura magra hasta un 13%. Musculatura magra, fibra muscular, la reparación del músculo. Por eso que los deportistas de alto rendimiento lo usan. ¿Ok? Entonces tienes información científica para que puedas tú allí avalar todo lo que te estoy diciendo. Y también quiero que sepas que Inmunocal es el único alimento aprobado por la ciencia, validado científicamente con estudios de respaldo y que está publicado hace más de 20 años en dos de los libros más importantes de referencia médica, que es el PDR, que es el Vademecum Médico de los Estados Unidos, y también en el libro de especialidades farmacéuticas de Canadá. Hace 20 años están allí, también en el PLM de México y también en otros libros de respaldo de ciencia donde los médicos acuden. Por eso que a mí me llamó la atención que los médicos, pues, que no van a recomendar algo que no tenga un sustento de ciencia validado. Él es el doctor Jimmy Goodman, uno de los científicos que más sabe de glutatión, y no solamente él, sino también premio Nobel, como el doctor Luc Montagnier. Él es el descubridor del virus del VIH-Sida y demostró que aumentando glutatión con inmunocal, va a mejorar la salud de sus pacientes con cáncer, con SIDA y enfermedades neurodegenerativas, como lo dice un libro titulado con este nombre en el capítulo 42. Tienes información para que tú valides. Más de 150.000 estudios publicados de referencia médica de varias universidades, más de 300 universidades en el mundo, y también puedes encontrar en el PubMed.gov la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos con las patentes de tratamiento. Aquí precisamente te pongo en pantalla uno de los resultados, 18 resultados sobre Inmunocal, que está en el PubMed publicado, que vamos a leerte uno, que es el efecto de mejorador del aislado de proteínas suero patentado Inmunocal sobre la citoxicidad
de un fármaco contra el cáncer. Quiere decir que ayuda a desintoxicar, ¿ok? Precisamente con los efectos colaterales de los fármacos para cáncer. Asimismo, el efecto de suplementación con proteína de suero rica en cisteína y monocal en combinación con entrenamiento de resistencia sobre fuerza muscular y la masa corporal magra en sujetos ancianos no frágiles. Fíjate, padre, por ejemplo, él no podía caminar, ahora pues al menos se traslada, ha aumentado su masa muscular mucho. Él tiene ya 89 años y bueno, la idea es que los cumpla felices, ¿verdad? Todo lo que quiera la ciencia. Perdón, Dios. Ahora quiero decirte que existen dos alimentos más, para no excederme del tiempo, tengo un minuto más, eh, sobre un alimento que acaba de estar ya unos meses, está en Perú, que se llama Optimizer. ¿Qué cosa es el Optimizer? Es un activador de un gen de nuestro ADN que se desactiva, o sea, se desconecta a los 21 años, ¿ok? Se desconecta y empezamos a envejecer más rápido. Y con ello, enfermarnos. Y también a disminuir potencialmente nuestro glutatión. O sea, aumentando nuestro glutatión con inmunocal y tomando también Optimizer, ¿por qué no? Una colección de 50 frutas y verduras, principalmente los sulforafanos extraídos de las semillas del brócoli. Allí tú tienes un superalimento que va a ayudar a optimizar el glutatión que vas elevando y poder evitar enfermedades y también tratamientos. Tú puedes encontrar como NRF2 en PubMed más de 4.500 estudios publicados para cáncer. Precisamente el día de hoy tenemos ese tema. De igual manera, retardar poderosamente el envejecimiento, aumentando los sulforafanos en tu ADN. ¿Ok? Y eso lo puedes lograr con Optimizer. Bien, quiero presentarte primero un video, ¿ok? Para luego darte pase a nuestra gran invitada de honor. Este video dura 2 minutos, que quiero que prestes mucha atención. Bien, eh,
Perdóneme que me emocionó un poco, pero mi hermana se fue por esta enfermedad. Bueno, se fue por un cáncer uterino, cierto, pero varias amigas mías se han ido por esta enfermedad y con todo cariño quisiera compartírselo a todos ustedes, que puedan compartirlo con sus amigas, con sus madres, con sus parientes y no puedan evitar enfermar habiendo esta forma tan extraordinaria dada por la ciencia. Bueno, pues quiero presentar el día de hoy a la doctora Jenny del Ángel, es médico cirujano. Quiero decirte que ella es diplomada en bioética médica, médico cirujano, ella es especialidad en flebología, linfología y estética, máster en salud pública, maestría en administración de sistema de salud, certificada como médico cirujano, de igual manera es máster en medicina regenerativa, diplomada como en biotanología y doctorado en gestión sanitaria y salud pública. El día de hoy tenemos el honor de contar con ella. Bueno, y quiero que recibirle con un fuerte aplauso de parte de todo el equipo de, de- de Líderes Sin Fronteras. Doctora, muy buenas tardes. Su micrófono, doctora. Hola, hola. Ahora sí, ¿ya me oyen? Sí, ahora sí, le escuchamos fuerte y claro. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y por dejarme presentar este tema que la verdad, como bien comentabas, es un tema por el cual pues estamos viendo que cada vez son más mujeres y no nada más mujeres, también varones, así es que qué bueno que tenemos por ahí varones, pues están falleciendo, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar este tema. La verdad es que sí me gustaría que pongan toda la atención, porque como les repito, es un tema muy, muy importante. No solamente afecta a hombres, perdón, no solo afecta a mujeres, sino también a hombres. Y como ya bien habías comentado, el cáncer de mama es una causa que cada vez va quitando años de vida ajustados y discapacitando a mujeres precisamente por este padecimiento, ¿no? Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Y entonces hablamos que la carga de esta enfermedad que representa el cáncer de mama, pues es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, perdón, en los que no están en vías de desarrollo que en los que están muy desarrollados. ¿A qué se debe esto? Pues todavía se dice que es multifactorial, algunos dicen que son cuestiones endógenas y otras dicen que son cuestiones exógenas. Pero en realidad el cáncer de mama, vamos a decir que es un crecimiento desordenado y no controlado de células con genes mutados, y esta parte quiero que se queden ahí, genes mutados, los cuales van a actuar estimulando la continuidad del ciclo celular pertenecientes a distintos tipos de tejido de una glándula. En este caso vamos a hablar de la glándula mamaria. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Si vemos aquí a la derecha, vamos a distinguir que hay las diferentes partes que integran la glándula mamaria, el tejido graso, los conductos, el pezón, la areola, los lóbulos, los ganglios, y es importante que cada una de estas partes las vayamos reconociendo, porque en cada uno de estos tejidos se puede presentar el nacimiento o el principio de una malignización de una célula. Pasamos a la que sigue, por favor. Y entonces hablamos de que las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama van a incluir muchas cosas como la menarquia o el menstruar a temprana edad, principalmente antes de los 12 años, también la obesidad, el consumo de alcohol, antecedentes familiares, sobre todo si son directos como la mamá o alguna hermana, antecedentes de cáncer de mama en una misma persona,
exposición a varias radiaciones o diferentes tipos de radiaciones, antecedentes reproductivos, cuestiones hormonales y consumo de tabaco. Sabemos que alrededor de la mitad de los casos que se desarrollan en las mujeres, pues no presentan factores de riesgo identificados y normalmente es en personas de 40 años o más. Si vemos la estadística, vemos que cada año en América, pues estamos hablando de más de 491,000 casos diagnosticados de mama y más de 106,391 mujeres mueren precisamente por esta causa. Entonces, se piensa que para el 2040 se eleve un porcentaje del 39%, que estamos hablando de 684,174 casos, y aparentemente un fallecimiento, o eso es lo que se piensa estadísticamente, de 162,044. Se dice que en América Latina y sobre todo en la parte del Caribe, el porcentaje aumenta a un 50% y ocurre en mujeres menores de 65 años. Entonces, prácticamente estamos siendo nosotros un poco de atención para este tipo de padecimientos. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, hay que hablar un poquito de qué es el cáncer de mama y vamos a hablar de lo que es la carcinogénesis, o sea, cómo se forma o cómo se hace o cómo se realiza o cómo se produce el que una célula sana se convierta en una célula neoplásica. Y eso prácticamente se dice que las células pierden una capacidad de autorregulación y crecimiento. Y esto significa que no pueden controlarse y entonces empieza a proliferar este tipo de célula malignizada. El cáncer va a comenzar con mutaciones en el código genético de una célula y su reprogramación de los patrones de desarrollo va a resultar como un crecimiento incontrolado. Pero precisamente en el código genético, esto es lo importante que yo les quería comentar, que existen dos tipos de carcinógenos que nos pueden ocasionar que este código genético se vea modificado. Uno de ellos es por mecanismos de acción y se les llama genotóxicos y estos van a actuar directamente sobre el ADN. Y los epigenéticos que van a actuar cambiando la expresión génica normal de la célula. En cualquiera de los dos casos van a actuar directamente sobre la información genética de la célula. Los otros tipos de carcinógenos que tenemos es según la procedencia, que son los endógenos, que son sustancias que vienen de fuera los endógenos que vienen dentro del organismo y que son sustancias que vienen como residuos del metabolismo, de los radicales libres, de hormonas y otras actividades bioquímicas dentro del cuerpo. Los de procedencia exógena se dice que vienen del exterior del organismo y esos pueden ser a través de sustancias químicas, a través de los alimentos, factores como la radiación, entre otros. En la clasificación de carcinógenos que encuentran ustedes ahí, pues se van a dar cuenta que básicamente nosotros convivimos a diario con la clasificación 1 y con la clasificación 2A. Rara vez con los 2B, 3 y 4, la verdad es que es muy difícil que nadie de nosotros conviva con carcinógenos exógenos. Cambiamos a la que sigue, por favor. Y bueno, la carcinogénesis prácticamente estamos hablando de que tiene 3 fases. Estas 3 fases, estamos hablando de iniciación, promoción y progresión. Y cada una de ellas tiene por qué se identifica o en qué momento termina una fase e inicia la otra. Vamos a decir que iniciación, casi todas nuestras células tienen esta parte de iniciación porque es un proceso en el cual la célula se va a reproducir a través de su información genética, pero en muchas ocasiones puede corregir daños en la cadena genética o puede hacer que el proceso de oxidación o lo que se le llama suicidio celular pueda coartarse y entonces la célula prácticamente le da vida a otra célula completamente sana. En esta ocasión vamos a hablar de que en este proceso las células se ven dañadas a nivel de su ADN
no tienen los mecanismos de reparación o de control, no se da lo que es el suicidio celular y entonces la célula procede realmente a dividirse en otra célula, pero sin haber reparado el daño. Y esto prácticamente nos está dando una célula malignizada. Pero el hecho de que sea una célula malignizada no quiere decir que nos vaya a dar o que nos vaya a llevar a un cáncer, sino simplemente está en una fase de iniciación donde todavía puede llegar a corregirse este daño en la cadena genética de la célula. En el momento que no hay una corrección de este daño en la cadena genética o de estos genes, que vamos a hablar de dos tipos de genes claves afectados. Uno es a través de los oncogenes, que estos nos van a ayudar a estimular un crecimiento celular, o los genes supresores, que son los que nos van a ayudar de manera natural a bloquear que una célula se convierta en malignizada o repare el daño en su cadena genética. ¿Qué quiere decir? Que esos dos genes sensibles que son esenciales en la cadena genética de la célula no se vean afectados, se corrijan y entonces la célula al dividirse continúe siendo una célula sana. Aquí la parte de iniciación y promoción prácticamente se da por una exposición constante y un aumento en la dosis de los carcinógenos que están constantemente en contacto con las células predispuestas y que en este caso, si no eliminamos estos carcinógenos, se pueden disminuir las probabilidades del desarrollo de cáncer y continuarlo. Ahí sí, en esta fase de promoción, que ya no es reversible, estamos hablando de que una célula malignizada, una célula que no ha corregido el daño en su cadena genética, prácticamente ya no hay forma de que regrese o de que pueda hacer esa modificación de su cadena genética. No hay una corrección más bien en esos genes. La célula prácticamente en esta fase de promoción va a seguir con cambios a nivel de los genomas principales, va a seguir transformándose en otras células o va a seguir dividiéndose en otras células, va a perder completamente la capacidad de regularse o de controlarse en su crecimiento y es cuando realmente se pierde esta parte de control. Y entonces ahora sí podemos decir que una célula se convierte realmente en una célula cancerígena y llega a la tercera fase que se le llama progresión. En esta fase de progresión continúa habiendo cambios en la expresión génica de la célula. Tenemos un genoma totalmente inestable, o sea, aquí se dice que ya es totalmente irreversible, ya no hay forma en que podamos modificar esa cadena genética de las células malignizadas. Los cambios y las modificaciones cada vez son más rápidas y son más grandes. Ya hay una gran diferencia entre una célula sana y la célula del tejido que ha sido afectado. Se vuelve totalmente invasiva, es totalmente disfuncional y el proceso, como les he comentado, es totalmente irreversible. En ese caso, estamos hablando de que el tumor ya no solo se encuentra en el tejido inicial, sino ya empieza a desarrollarse y empieza a caminar a través del sistema linfático y a través del sistema circulatorio hacia otros tejidos que pueden ser adyacentes o que pueden estar a distancia. Pasamos a la que sigue, por favor. Aquí es importante entender que el cáncer de mama realmente debemos de tener mucha prevención porque cuando estamos en etapas iniciales, en etapas que todavía no hay una forma de diagnosticarlo, estamos hablando que la única forma de poder prevenir, la única forma de poder identificar es con el autocuidado. Y en este caso, se les invita a todas las mujeres y a todos los varones que a partir de los 20, 25 años, en el caso de los varones, se hagan la autoexploración.
¿Qué es la autoexploración? No es más que una visualización de las glándulas mamarias y un tacto de una manera adecuada, que ahorita vamos a mencionar esa parte, para poder identificar en qué parte de la glándula mamaria, en qué parte del tejido estamos encontrando algo que normalmente no debería de estar ahí. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son esos puntos que tenemos que tener dentro de la autoexploración. La autoexploración se debe de realizar una vez por semana en quienes están en etapa menstrual y una vez por mes para aquellas personas que tienen trastornos menstruales o que ya dejaron de menstruar. Se da la indicación que tiene que ser después del baño y frente a un espejo, porque de esa manera te permite la piel y la glándula mamaria tener una forma adecuada y una consistencia adecuada para poder hacer la palpación. Esta autoexploración prácticamente, como se los puse aquí, es frente a un espejo con el torso desnudo, puede ser con los brazos a los lados del cuerpo, prácticamente también se puede poner con las manos a la cintura y lo que vamos a encontrar en esa parte es la forma de la glándula mamaria, la caída de la glándula mamaria, vamos a ver cómo se encuentra el pezón, si está centrado, si está lateralizado, de qué tamaño es, qué coloración tiene. Vamos a ver la forma de la glándula mamaria, que puede ser grande, mediana, pequeña, pueden estar abiertas, pueden estar cerradas, pero casi siempre hay una asimetría, pero que al final de cuentas es una asimetría muy pequeña. Realmente pareciera que son simétricas, y lo que aquí vamos a ver en la autoexploración es cuando se sale fuera de esa asimetría y sí se nota que una de las dos glándulas es más grande que la otra. También otra cosa es de que cuando ya estás en una etapa de gestación o que ya estás en una etapa de lactancia, se les invita a que sea una lactancia adecuada y constante. Aquellas personas que en su momento no dieron una lactancia, pues tienen más probabilidades de que en algún momento puedan desarrollar este tipo de cáncer de mama. El diagnóstico final para cáncer de mama se realiza a través de una exploración física mamaria por un médico especialista, realizando estudios coadyuvantes como el ultrasonido, la mastografía, una biopsia y estudios de laboratorio como pueden ser los marcadores tumorales. Los pronósticos van a variar dependiendo del tipo de receptores estrogénicos que tengan estas células malignizadas. Pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí prácticamente pues quiero que ustedes vean que dentro de los síntomas anormales que podemos tener, más bien los factores de riesgo que nos pueden ocasionar tener un cáncer de mama, estamos hablando de estrés, un estilo de vida no adecuado. Aquí en el sexo estamos hablando de que hay un hombre por cada 100 mujeres con este padecimiento, antecedentes familiares, como ya se los había comentado, haber padecido algún otro tipo de cáncer o antecedentes de alguna patología mamaria con posibilidad de malignizarse, obesidad, menopausia tardía, sobre todo después de los 55 años, tener la menarca o la menstruación temprana, que es a menos de 12 años, aumenta el riesgo de cáncer de mama en pacientes mayores de 45 y 50 años, no haber tenido hijos en algún momento o haber estado bajo tratamientos hormonales. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, aquí dentro de los síntomas y las causas que ustedes están observando aquí en la diapositiva, realmente esto es lo que logramos ver en una exploración, en una autoexploración o con el médico que nos está atendiendo. Podemos ver un nódulo o engrosamiento en la mama que puede ser o no doloroso. Este nódulo puede ser una bolita, la bolita puede estar en cualquier parte de la mama. Si ustedes ven la glándula mamaria, la pueden dividir en cuatro partes y se les llama cuadrantes. Los cuadrantes de arriba se llaman superiores, izquierdo y derecho. Los dos de abajo se llaman inferiores, izquierdo, derecho. Y en el caso de los que están internos, estaríamos hablando
de que son cuadrante superior interno o cuadrante inferior interno, ¿de acuerdo? En estas partes podemos encontrar estas bolitas, pero también los podemos encontrar en la cadena ganglionar de la parte de la axila, en la parte de lo que es el cuello y en la parte de la clavícula, perdón, se me estaba yendo, les iba a decir esternón. También aparte de los nódulos podemos encontrar que los pezones están invertidos. ¿Qué se le llama pezón invertido? Muchas personas nacen con esta característica, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que sea totalmente normal. Hay que identificar por qué ese pezón está retraído o está sumido hacia adentro. Si normalmente tú al explorarte siempre has tenido el pezón hacia afuera o expuesto y de repente empiezas a ver que este pezón se empieza a retraer o se queda totalmente hacia adentro, esto es un foco de atención y hay que ir con el médico para que nos valore. Si vemos cambios en la coloración de la glándula mamaria, que puede ser desde un rosado más intenso, puede ser una coloración rojiza o ya vemos coloraciones más oscuras, pues obviamente están habiendo cambios ya a nivel celular que ya te están identificando en qué fase puede estar este tumor, este cambio celular más que nada en esa glándula mamaria. Normalmente estas características estamos hablando de que para que hablemos o estemos pensando en un posible cáncer, normalmente se localizan de manera unilateral, o sea, en una sola glándula mamaria. Casos raros se han presentado en ambas mamas. Cuando tenemos problemas en ambas mamas, normalmente se considera que es una patología benigna. Vuelvo a repetir, esto no descarta que en algún momento pueda ser maligno, ¿de acuerdo? También vamos a ver en la imagen número 5 que, como yo les decía, normalmente las glándulas mamarias son asimétricas, una es más grande que la otra, pero en estos casos, cuando ya es muy evidente que una de las dos glándulas es más grande, que cambió la piel, que se ve como de naranja, o que cambió la coloración, o que tiene dolor, o que tiene una bolita, pues estos ya son puntos o focos rojos para asistir con el médico. Si las areolas también ya cambiaron de coloración o cambiaron de tamaño, si normalmente eran pequeñas, medianas y cambiaron de tamaño, eso también nos está indicando que hay cambios celulares a nivel de esa glándula. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí dice cualquier arruga o depresión en la piel de la mama. En este caso, lo que estamos viendo es que en algunas pacientes empiezan a presentar algo que nosotros denominamos poseado. Poseado quiere decir que se hacen pequeños hendidos, que se ven como huequitos, ¿sí? No precisamente tienen que estar endurecidos, no tienen que estar hacia afuera, sino hacia adentro, y eso también nos está generando un foco de alerta. Ganglios, como ya se los comenté, que pueden estar en la parte de la axila, en la parte de la clavícula, en la parte del cuello. Puede haber secreción a nivel del pezón. Cuando nosotros hacemos una pequeña presión que viene de la parte o de la base de la glándula hacia el pezón, puede haber una secreción blanquecina o una secreción amarillenta, que eso se puede pensar que sea una cuestión hormonal. Pero cuando hablamos de que ya hay una secreción sanguinolenta o cero sanguinolenta, significa que ya hay un proceso inflamatorio, que ya puede haber algún tipo de infección o estamos hablando del inicio de un proceso cancerígeno. Cambiamos a la que sigue, por favor. En estas fases que encontramos, estamos hablando de que precisamente se empiezan a realizar estudios para poder hacer una valoración más completa de qué está pasando en esas glándulas mamarias. Uno de esos estudios, estamos hablando que son los ultrasonidos, que son los de imagen, es el ultrasonido o la mastografía o mamografía, la ecografía, y cuando ya hay datos evidentes a nivel radiológico o imagenológico, pues entonces se mandan a realizar estudios como los marcadores tumorales, como una tomografía o resonancias para poder identificar
cuál es el crecimiento de este tumor en cuanto a la glándula mamaria o si ya está invadiendo tejidos a su alrededor. Cambiamos a la que sigue, por favor. Y entonces cuando hay una invasión prácticamente que el crecimiento de este tumor ya no solo está en la glándula mamaria, estamos hablando de que hay un proceso de metástasis. Y este proceso de metástasis prácticamente la manera en que en algunas ocasiones se puede tratar es a través de quimioterapia, radioterapia, y la quimioterapia puede ser intravenosa, puede ser oral. La radioterapia es de manera local y en algunas ocasiones también va anexado con una cirugía. La metástasis, como ustedes alcanzan a ver en la imagen, pues prácticamente se da a través del sistema linfático o a través del sistema circulatorio hacia los tejidos que están cercanos o a través de tejidos, del sistema linfoide o del sistema circulatorio a órganos que están a distancia. Por eso en algunas ocasiones hay cáncer de mama con cáncer de matriz, con cáncer de ovario, o vemos con cáncer de hígado, en pulmón o en cerebro, que en este caso estaríamos hablando de metástasis a distancia. Pasamos a la que sigue, por favor. En los tratamientos, como ya les estaba comentando, pues bueno, la cirugía es el pilar de todo tratamiento, pero se va a protocolizar en qué momento se realiza según sea el caso. Estamos hablando de que cuando tenemos de manera localizable un tumor que solamente abarca la glándula mamaria o que solo abarca un cuadrante, pues se le llaman cirugías conservadoras. Cuando está abarcando más de 2 o ya está abarcando ganglios, se llaman cirugías, perdón, se me fue ahorita el nombre. Es una cirugía en la cual se extrae prácticamente los ganglios principales o centinelas. ¿Perdón? Con vaciamiento ganglionar. ¿Perdón? Con vaciamiento ganglionar. En este caso estaríamos hablando de vaciamiento ganglionar cuando ya los ganglios centinelas ya están tomados. Estaríamos hablando de que ahora sí todos los ganglios que están alrededor de la zona, sobre todo del brazo, de la axila, lo que es la parte del tórax, a eso se le llamaría vaciamiento ganglionar. Es un poquito más conservador cuando se hace una biopsia o una punción de los ganglios centinelas y se ve que todavía no están tomados, entonces no se toma la opción de hacer un vaciamiento ganglionar porque todavía hay conservación de ese tejido. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones, antes de una cirugía, se promueve el manejo con quimioterapia o con radioterapia para tratar de hacer que este crecimiento tumoral no sea tan rápido o no sea tan invasivo y se pueda hacer una cirugía más conservadora. Pero si a pesar de una quimio, si a pesar de una radioterapia, ese tumor no disminuye de tamaño, pues obviamente se procede a la mastectomía radical total, que en este caso estaría incluyendo lo que comentó, que es un vaciamiento ganglionar, ¿de acuerdo? También se dan un manejo hormonal en muchos casos, dependiendo de si hay una respuesta a estrógenos o no por parte de estas células malignizadas, que esto es lo que nos va a generar el pronóstico de la paciente. Cuando son negativos a estrógenos, estamos hablando de que el pronóstico es un poquito más reservado que en pacientes que son hormonodependientes. Y vamos a pasar a una parte importante que son los fármacos quimioterápicos y la radioterapia, que bueno, prácticamente aquí estamos hablando de que los tratamientos farmacológicos o de quimioterapia del cáncer de mama pueden administrarse antes y se les llama neoadyuvantes o después y se les llama adyuvantes de la cirugía. Se basan dependiendo de la subtipificación biológica de los cánceres.
Este cáncer que se expresa era el que yo les estaba comentando, se expresa en base a un receptor de estrógeno o a un receptor de progesterona. Y eso es lo que nos va a permitir que responda a un tratamiento hormonal como el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa, que esos son los coadyuvantes de quimioterapia vía oral. Estos medicamentos en algunas ocasiones se administran durante 5 a 10 años y van a reducir cerca de la mitad de recurrencia de muchos de los cánceres con receptores hormonales positivos. O sea que sí hay una buena respuesta y el pronóstico mejora en este tipo de pacientes. En aquellos pacientes, les vuelvo a repetir, que no son con receptores positivos, pues obviamente el pronóstico es más reservado, es una célula más reacia a la quimioterapia o a la radioterapia y en muchas ocasiones nos generan que tengamos recidivas o que tengamos recaídas en algunas pacientes con procesos de cáncer. Aquí lo que quiero platicarles sobre estos fármacos es que principalmente muchos de ellos nos van a generar a nivel celular y por una parte nos ayudan a contener y a eliminar a la célula malignizada, pero también nos ayudan, o más bien no nos ayudan, sino más bien nos perjudican también a las células sanas porque les generan un aumento de oxidación y de radicales libres. Y esto es lo que hace que todos los pacientes puedan presentar sintomatología, pues ahora sí que mucho mayor dependiendo de la cantidad de fármacos que les administren, de las dosis, de la frecuencia y de la recuperación que tengan, o sea, el estado anémico de los pacientes. Y realmente eso es lo que vemos, que en pacientes que están anémicamente desgastados y que se les mete con frecuencia cada 21 días una quimioterapia, no tienen esa capacidad de respuesta como cuando empezamos a eliminarles algo que se llama estrés oxidativo, empezamos a disminuir los radicales libres y les ayudamos a desintoxicarse. Pasamos a la que sigue, por favor. Y esta parte, que es a la que quiero llegar, porque tengo por ahí unas personas que me están escuchando y sé que están pasando por este proceso en este momento y no logran entender por qué esto que tú comentaste al principio, estos nutrientes que tú comentaste al principio son importantes para ellos. ¿Qué es el estrés oxidativo? Ya comentaste que es una reacción bioquímica en donde realmente hay un aumento de oxigenación a nivel de la cadena genética y esto causa que estos genes de los cuales yo hablaba en las células, de los genes sensibles a los carcinógenos, pues realmente muten y se pueda presentar el crecimiento o la proliferación de estas células malignizadas. ¿Qué pasa si nosotros estamos quitando ese estrés oxidativo y estamos disminuyendo la cantidad de radicales libres? Pues obviamente vamos a hacer que la célula tenga la capacidad, esa capacidad que yo les dije que pierde, de autorregenerarse o de quitar el daño a nivel genético y entonces seguir dividiéndose como una célula sana. Aquí hay muchos estudios que realmente han identificado o han expuesto que los antioxidantes realmente no han notado que sean benéficos en pacientes con cáncer, cuando en realidad nosotros en la vida diaria lo que estamos viendo es que sí están teniendo una respuesta las células sanas y que estamos apoyando a que esos nutrientes, a que esos antioxidantes estén favoreciendo la eliminación del estrés oxidativo a nivel celular y la misma célula tenga la capacidad de autorregenerarse. ¿Por qué debemos desintoxicar y cuándo? Estamos hablando de que los pacientes cuando están recibiendo los fármacos, los químicos que los acabo de comentar, están generando demasiados radicales libres en el cuerpo
y pueden estar desencadenando todavía mucho mayor desgaste a nivel celular. Y están haciendo entonces que a nivel del sistema inmunológico la paciente empiece a perder más defensas y pueda ser propensa a cualquier tipo de infección, diarreas, infecciones respiratorias, infecciones en la piel, cuadros diarreicos, ¿no? Y en cambio, si el sistema linfoide empieza a elevar y a controlarse, a llegar a un equilibrio, estamos viendo que las mismas células de este sistema van a ir a atacar a la célula malignizada, la van a ir a controlar. De esta manera, obviamente los fármacos de quimio o la radiación va a ser más fácil que pueda eliminar a esta célula malignizada. Entonces, es importante que nosotros, en esta fase en la que el paciente está bajo tratamiento de quimios, de radios, que está generando demasiado estrés, que está generando demasiados radicales libres en la liberación del metabolismo de estas células, pues obviamente tengan esa fase de desintoxicación y de recuperación. Por eso vemos que realmente las pacientes, cuando empiezan a tomar estos nutrientes, empiezan a mejorar su sintomatología y a tener una mejor respuesta ante los tratamientos. Algo importante que tú comentabas, si pasamos a la siguiente diapositiva, algo importante que tú comentabas, si nos vamos a la siguiente, por favor, ahí en esa, por favor. Algo importante que he estado revisando en algunos artículos es que en algunos estudios de antioxidantes versus cáncer, realmente están identificando que mientras la célula esté bajo estrés oxidativo y mientras esté completa o llena de radicales libres, es como el fármaco terapéutico o el fármaco de quimio va a ser más efectivo, porque tiene una mejor respuesta para la eliminación de esa célula. Pero en la comparación que estábamos viendo es de que solamente están revisando antioxidantes endógenos. ¿Qué quiere decir endógenos? Que son antioxidantes que no los fabrica el cuerpo o no los fabrica el mismo organismo, sino que son antioxidantes que tenemos que administrar vía oral. Y en este caso, tú hablabas de un antioxidante, que por eso se le llama el antioxidante maestro, que es el glutatión. El glutatión precisamente no está fuera, está adentro de la célula. Lo único que nosotros hacemos al ingresar la cisteína es ayudar que junto con la glicina y el glutamato se forme mayor cantidad de glutatión. Y entonces tenemos un antioxidante que es endógeno. Endógeno quiere decir intracelular, el cual va a proteger, va a hacer que a través de todos los antioxidantes, de las proteínas, de las enzimas que tenemos alrededor de la membrana celular, impidan que estos radicales sigan entrando a hacer cambios o que sigan haciendo daños en la cadena genética. Entonces ustedes, por eso me gustó poner esta imagen, porque ustedes ven que hay una lucha entre los antioxidantes y los radicales libres. Porque el glutatión eso es lo que hace, generar un control entre la parte interna de la célula, su membrana y el entorno. Y de esta manera queda protegida la célula para que no sea dañado su ADN. Y de esta manera, pues obviamente tenemos la capacidad de que la misma célula pueda seguir dividiéndose en una célula sana. Y en el caso de las células que están en la primera fase de iniciación, tengan la posibilidad de corregir el daño en la cadena genética y ya no sigan malignizándose para que ya no siga creciendo el tumor. De una manera estamos permitiendo que el fármaco de quimio esté matando la célula malignizada, pero por el otro lado estamos permitiendo que nuestras células sanas también crezcan y se reproduzcan de una mejor calidad y de esta manera se pueda autodefender el mismo organismo. Pasamos a la que sigue, por favor.
Y tú hablabas de dos importantes, perdón, a ver. Tú hablabas de dos importantes nutrientes que tenemos nosotros aquí en Inmunotech. Uno de ellos es el glutatión, que más que nada es el precursor, la cisteína precursora de glutatión, y el otro, lo que es el Optimizer frutos rojos y verdes, que tiene el activador del NRF2. La verdad es que yo, después de estar pues viendo y estudiando todos estos artículos, realmente yo invito a todas aquellas personas, como medida preventiva, el seguir tomando su cisteína consolidada para seguir formando glutatión, para que nuestras células no pasen de la primera fase y sigan dividiéndose en unas células sanas. Y en el caso del NRF2 es para que la cadena genética de cada una de nuestras células siga siendo corregida en la parte del gen que está siendo afectada por el carcinógeno. Pues esa es la información que yo quería darles, y espero haberles hecho llegar el mensaje que yo quería. Doctora Jenny, muchísimas gracias. De una aplicación brillante de todo este proceso que pasa una persona, sea mujer o hombre, con el tema de cáncer de mama. Pero doctora, no sé si sería oportuno, aunque sea unos minutos, compartirnos ese testimonio tan hermoso que tiene usted de salud con respecto a este terrible padecimiento, doctora. Le agradeceríamos. Pues sí, claro. Pues yo prácticamente lo que quiero platicarles es de que mi testimonio inicia con un diagnóstico de cáncer, no precisamente cáncer de mama, pero a mí hace 2 años, en septiembre del 2019, en una consulta médica, después de 7 años de estar vagando, buscando un diagnóstico, un tratamiento, una solución para un problema en la espalda, les hablo de que en el 2014 yo inicio con una pérdida súbita de la función de mi cuello, de mi columna. Tuve que utilizar un collarín y una faja especial durante 9 meses. En ese proceso acudí con el médico especialista y me dijo, usted tiene una lumbalgia crónica severa por estrés, ¿no? No me dio una segunda opinión, no me dio tratamiento, no me dio rehabilitación, no me dio nada, simplemente me dio la alta del servicio y que yo me retirara. Ahí empieza prácticamente pues un caminar en esta parte de andar buscando qué podía mejorarme un dolor que de la pérdida total de la columna se acomodó prácticamente en la parte de la cadera o de la columna en la parte baja y cadera del lado derecho. Y ahí se fue haciendo cada vez más y más y más intenso, hasta que prácticamente les hablo que después de 7 años de evolución yo no podía caminar, no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía dormir porque me daban unos calambres tremendos, me daban calambres de repente. Y eso a mí pues me llevó a tener casi 6 años de insomnio. Si bien me iba ya para septiembre del 2019, pues ya prácticamente yo me di por vencida porque yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de hacer mi vida pues, relativamente normal. Seguía yo trabajando, obviamente dejé mi consulta particular porque ya no podía yo atender a los pacientes. Mi economía se mermó totalmente por estar buscando soluciones y terapias, y prácticamente psicológica y emocionalmente pues estaba devastada en septiembre del 2019. Cuando yo me doy de baja en el sentido de decir ya no puedo más, yo ya no encuentro soluciones, acudo nuevamente al área de urgencias para ver si de esa manera me volvían a atender. No me reciben en urgencias, me mandan a consulta externa, de ahí me regañan porque yo tenía que estar en urgencias, me regresan con el traumatólogo y en una consulta de 5 minutos el señor me dice, usted tiene cáncer. Y si no es cáncer, es metástasis.
Entonces me manda a hacer estudios para poder revalorarme y estos estudios me los mandan a hacer para enero del 2020. O sea, yo estaba en octubre, perdón, y me los mandan a hacer para enero. Entonces, imagínense, era una lucha que tenía por ahí yo digo que entre el angelito y el diablito, entre no lo creas, no le hagas caso, no puede ser eso, o sea, no te lo tomes en serio. Y el diablito, prácticamente hablándome del otro lado, ya son 7 años, ya pasaste por muchas terapias, ya tomaste muchos medicamentos. Llegué a tomar 25 pastillas de analgésicos en un solo día combinados y no tuve mejoría del dolor ni pude dormir. Me pusieron medicamentos en la vena, me pusieron medicamentos directamente en el hueso, en la articulación y no hubo mejoría. Ya para septiembre del 2019 les estoy hablando que por último probé cannabis para poder dormir o para poder disminuir el dolor y no tuve mejoría. Entonces, obviamente el diablito estaba ganando con el diagnóstico de cáncer y yo salí con la decisión de ese hospital, salí con la decisión de agarrar mi camioneta a toda velocidad en una vía principal aquí en la ciudad y solté el volante. Sinceramente les voy a decir que alguien más grande en el universo me hizo volver a retomar el volante. Ya no me acuerdo hasta que yo estaba en mi casa y cuando abro o tengo otra vez conciencia, me acuerdo haber estado con los ojos pues muy hinchados de estar llorando y de no encontrar soluciones y de no querer pasar ese día. Realmente yo recibo un mensaje telefónico en el que me dicen: Jenita, no te olvides que mañana sábado tenemos un desayuno de médicos, queremos que conozcas este proyecto porque sabemos que para ti son cosas importantes y que te interesan. Pues obviamente yo hice algunas preguntas, pero pues yo no tenía intenciones de ir, les vuelvo a repetir, yo ya me había dado por vencida, yo ya no veía, pues ya todo lo veía en colores grises, todo lo veía negro, para mí yo ya no tenía soluciones y como médico pues estaba totalmente devastada porque no entendía muchas cosas. Pero les vuelvo a repetir, alguien en el universo o el ser supremo hace que al día siguiente yo me presente al evento y cuando yo abro la puerta de ese salón me doy cuenta de qué se trataba y me quise tirar de rodillas porque no lo hice por 3 cosas. Una, porque no podía, ¿quién me iba a levantar? La otra, porque en 5 ocasiones anteriores, les estoy hablando que yo esto lo conozco desde hace 14 años más o menos, y en 5 ocasiones me presentaron este nutriente, pero en mis ínfulas de médico especialista, joven, con buena salud, ganando muy bien, y que la persona quien me lo estaba presentando en ese momento no me supo contestar las preguntas que yo le hacía, no le tomé la importancia. Hasta ese día que yo estaba por 6ª vez en ese salón y me lo presentaba el doctor Ricardo García Pelayo, me presentaba su historia de antecedente de cáncer, me presentaba la ciencia detrás de todos estos nutrientes y por qué estaban funcionando. Y entonces dije que esta era la única forma en que yo le iba a empezar a dar la pelea a este diagnóstico. Y así fue. A los 5 días que me llegó el nutriente, yo tomé el primer sobre. Y anteriormente yo les podía decir, no, a mí no me traigan testimonios porque ¿cuánto le pagaron para que diga eso? Pero ahora que yo soy testimonio, la verdad es que me pongo a pensar de muchas veces cuando yo me negué. Parece magia, pero desde el primer sobre, en menos de media hora, me estaba mandando a dormir después de 6 años de no poder dormir. Esa noche yo sé que me dormía, me despertaba, me dormía, pero sé que descansé más que otros días. A los 3 días, ya llevaba yo 3 días durmiendo, descansando, pero algo que yo noté fue que mi dolor había bajado un 30%.
A los 7 días, tenía 7 días durmiendo, mucho más descansada, mi mente más despejada, ya veía yo con más claridad y mi dolor bajó un 50%. Al mes, prácticamente les estoy hablando de que me di cuenta que ya estaba yo parada haciendo actividades y yo misma me elevé la dosis porque pues dije, si son nutrientes, si es algo natural y no me causa ningún problema, me subí la dosis. Y me impactó ver lo que hice ese día porque básicamente me puse a hacer unas repisas para colgar macetas, serruchando, cortando, clavando, con el taladro, subiendo escaleras, bajando, cargando mis cajas de herramientas de 45 kilos. Y yo decía, wow, no tengo dolor. Después lavé el patio de mi casa y atendí a todos mis animales, que son un montón. Y me puse a hacer un montón de cosas. La verdad es que terminé como a las 6 de la tarde porque dije, ya Jenny, tienes tanta energía, tienes tanta pila, pero ya párale, o sea, es mucho lo que estás haciendo. No les digo que en la noche no me repercutió porque sí me sentí mal, sí tuve molestias, pero la verdad es que no fueron como yo las venía sintiendo. Aquí lo que yo les quiero decir es de que cuando yo empecé a tomar los nutrientes, a los 3 días prácticamente mis padres me dijeron, Jenny, no vamos a esperar hasta enero para que veamos si es o no es cáncer. Entonces prácticamente les estoy hablando de que en 3 días se gastaron más de 25, 30 mil pesos en estudios, en consulta, porque a veces decimos, no tengo para comprar un nutriente, pero cuando ya tienes el problema de salud, buscas por donde sea, pero encuentras dinero para poder atenderte. Y en ese caso, acudí con el médico particular, me valoró en compañía de otros médicos y llegaron al consenso de que cáncer no era, lo cual de alguna manera me aliviaba mi corazoncito, pero me dejaba con la duda de que entonces, ¿qué era lo que estaba pasando conmigo? El médico me dijo, mira Jenny, eres médico y es probable que hayas tenido contacto con algún paciente que ya te haya transmitido esta enfermedad. Y me dijo, es probable que tengas tuberculosis ósea. Esto para algunos tal vez les parezca raro o tal vez nunca lo han escuchado, pero es muy frecuente en Latinoamérica, sobre todo en la parte de Centro y Sudamérica. Estamos hablando de que lo más común es la tuberculosis pulmonar. Casos raros se va a otros órganos y casos raros también se va a hueso. Y en este caso, a mí me tocó tuberculosis ósea. Muchos saben que los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar les dan un tratamiento por 6 meses. Los fármacos son muy, muy fuertes. Muchos de ellos lo abandonan en un porcentaje muy alto. Les voy a decir que a mí me lo dieron por 14 meses. Terminé los 14 meses, no tuve ningún efecto secundario. La verdad es que yo quería que me siguieran dando medicamento porque eso me daba seguridad, pero no, me dieron 14 meses de tratamiento. Y a 2 años, 1 mes de que recibí el diagnóstico de cáncer de hueso, la verdad es que les digo que mi vida me ha cambiado totalmente en un giro de 359 grados. Estoy aquí sentada, hablándoles, tranquila, disfrutando de mi segunda oportunidad y teniendo un propósito que ahora es doble y es enérgico que yo lo haga, porque no me puedo quedar sin llevarles este mensaje a todas aquellas personas que puedan estar pasando una situación de salud. Como médico era mi obligación y ahora como paciente que ya lo vivió, es doble mi obligación que este mensaje les llegue. Gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad, un fuerte aplauso para usted. Nos ha ayudado muchísimo y tantas personas que en estos momentos están agradeciendo su información, su testimonio y agradeciendo a Dios, a que alguien se haya acordado también de ellos, los haya invitado a este conversatorio y puedan haberse enterado de este maravilloso nutriente, de esta gran oportunidad. Pero, doctora, le digo que el propósito es más allá que solamente consumir, mejorar nuestra salud, sino el propósito de amor,
que nos brinda Dios es compartir con amor a otras personas, porque todo tiene un propósito y una causa. Muchísimas gracias por su participación y bueno, pueden conectar sus micrófonos todas las personas que están el día de hoy, pues para darle nuestra despedida y la alegría de estar aquí conectados. Hay algo más que quiero decirles de que si tú deseas saber cómo conseguir Inmunocal, tú que eres invitado, quieres saber un poco más, comunícate con la persona que te invitó, con las personas que están aquí conectadas también te van a poder apoyar en todo lo que tú necesites. Así que, bueno, eso es todo por el día de hoy. Los invito a participar el siguiente domingo con otro tema importantísimo y con otro brillante invitado. Muchísimas gracias, doctora Jenny del Ángel, que esté aquí en nuestro conversatorio de salud. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Blanco Villus, Ángeles Cabañas de Veracruz se conectaron. Muchas gracias, doctora. Gracias, Loli. Gracias, Javier. Nacho Mandujano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Herminia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Elena, muchas gracias por conectarte. Gracias a todos. Podemos prender nuestras cámaras para hacer un hola a todos. Gracias, Javier, gracias. Luego, muchas gracias, doctora Ángeles. Hola. Nos vemos. Adiós. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes.